Adelante, para que pueda. Gracias, Vale. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo como me presentáis, Vale, soy Matías Lagos. Yo trabajo en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica desde el año ya 2019 como gestor de proyectos de innovación. De hecho, bueno, yo soy ingeniero civil ambiental de profesión, pero la verdad es que casi no ejercí mi profesión. Salí como de la ULCAS, estoy trabajando de 5 años ya en la dirección y he estado encargado de poder apoyar a los investigadores y académicos pueden postular de manera eficiente y óptima las distintas fuentes de financiamiento que se encuentran tanto a nivel nacional, a nivel internacional también, públicas, privadas, como también la mayoría de ustedes conocen. Ya, entonces, en línea con eso, voy a presentar algunos financiamientos y algunos tips o recomendaciones que también se puedan como visualizar, que son importantes también que ustedes puedan entender dentro del programa. ¿Ya? Así que dicho esto, voy a comenzar ahí con la presentación. Bueno, ¿de qué son los fondos concursables? En verdad esto es un concepto bien genérico, después ya más adelante vamos a entrar con algunos ejemplos, en donde principalmente, en verdad hay una gama gigante de proyectos, de concursos, ya sean de investigación y desarrollo, de emprendimiento, de innovación, ya sean de la Agencia Nacional, por ejemplo, de Investigación y Desarrollo de ANID, ya sean de Corfo. Entonces la verdad es que la idea de esta presentación, para que sea un poquito más concisa y precisa, es darle como algunos ejemplos de los más importantes, los más históricos, pudiésemos decir, que se abren o se aperturan de manera cíclica, pero que ustedes lo puedan ir conociendo y puedan ir entendiendo algunas barreras y algunas recomendaciones también que son importantes que puedan conocer, ¿ya? Y lo más importante igual es que si tienen alguna duda o consulta también, podamos ir discutiendo, podamos ir conversando también para hacer más amena y más dinámica también la conversación y la presentación, ¿ya? Patrocinio. Sí. Bueno, como bien saben, los fondos concursables tienen que ver con financiamiento que son entregados por agencias de financiamiento tanto públicas, privadas, como mixtas, y que tienen que ver principalmente con el foco principal de apoyar iniciativas que son de distinta índole, como tienen que ver la investigación, el tema de emprendimiento, temas de cultura, medio ambiente, como bien saben también. Hay muchos fondos de financiamiento que de alguna manera también pudiesen financiar y pudiesen estar ad hoc de acuerdo al financiamiento o al proyecto o la iniciativa que ustedes pretenden presentar en ese momento. ¿Ya? Que entrega los fondos, ¿ya? La mayoría de las veces, o por lo menos para el efecto de este programa o de esta presentación, la verdad es que se va a enfocar en el tema de las instituciones públicas, ya que son las que de alguna manera vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero también pueden ser entregados por fundaciones, por instituciones privadas, fondos de cooperación y fondos internacionales también, entre otros. Y el objetivo que tenga el fondo también es importante porque algunos financiamientos, algunas fuentes de financiamiento para poder financiar sus iniciativas, por ejemplo, algún proyecto que tengan pensado, tienen que ver principalmente muchas veces o con algún foco en particular como de economía circular, que estén enfocados en recursos hídricos. Entonces es importante también del proyecto que vayan a presentar tengan identificado a través de las bases, por ejemplo, del financiamiento, en particular a dónde van a postular o si ese fondo es pertinente también para lo que ustedes están buscando financiar. Bueno, ahí en verdad no sé si se visualiza bien, hay una tabla ahí con los tipos de fondos que es un poco el resumen de lo que estaba comentando recién, en donde sí es importante, para efectos como mencionaba recién de esta presentación, bueno, nos vamos a centrar principalmente en la fuente de los fondos públicos, ahí les voy a mostrar algunos ejemplos, y principalmente para poder financiar o reconocer algunos fondos ya para temas académicos, temas de investigación y desarrollo, el I+D, y también fondos de innovación y emprendimiento, donde principalmente ahí caería en la línea de los financiamientos que entrega Corfo. Ya como para entrar quizá en materia, quizá el fondo, la plataforma más importante donde poder buscar los fondos de financiamiento que existen principalmente a nivel nacional, tiene que ver con esta plataforma que es los fondos del gobierno, que es fondos.gov.cl, en donde aquí esta plataforma hace poquito se actualizó de manera importante, y aquí es donde se engloba, yo diría, el 80-90% de los fondos que tienen que ver con vinculación de emprendimiento, de innovación, de investigación, desarrollo, fondos de cultura, de deportes, están englobados en esta plataforma que de alguna manera también recoge, como mencionaba recién, la mayoría de los fondos que se encuentran a nivel nacional. ¿Ya? Esta plataforma, bueno, tiene también, o es bastante amigable, la verdad, con respecto a los filtros, ya que esta plataforma permite encontrar por categorías, por ejemplo, si en ese momento se está pensando postular un proyecto que tenga que ver con la línea, por ejemplo, de cultura, el tema de deporte, no sé, los fondos que están abiertos en ese momento que les puedan servir dentro de la línea de lo que ustedes buscan para su proyecto. Y aquí otro punto importante es que también engloba, o si bien esta plataforma también es bastante, como les mencionaba, amigable, porque funciona con la clave única. Entonces no es necesario ser un usuario, sino que más bien con la clave única uno permite entrar, ingresar, revisar qué fondos existen,
que también permite no solamente ver los fondos abiertos, sino que también los fondos que se cerraron hace un par de meses acá, por ejemplo, que permitiría también tener una especie de hoja de ruta también para su financiamiento, pensando en que quizá en ese momento no era interesante para ustedes buscar un fondo, no sé, de deporte o de cultura, pero en ese momento después pasaron los meses y dijeron, oye, mira, sé que estoy armando un proyecto, me estoy asociando con, no sé, con diferentes empresas, en donde la línea que tengo o que estoy buscando es de deportes, o sea, como de cultura. Entonces eso permitiría también, dentro del filtro, buscar cuáles son todos los fondos que se encuentran a nivel nacional, y como les mencionaba en un principio, son cíclicos. La verdad que si, por ejemplo, un proyecto o un concurso abre en marzo, o sea, de este año, la verdad es que la probabilidad son altas de que el siguiente año hablan en marzo también de, por ejemplo, 2025. Entonces es importante también de poder visualizar y identificando que en ese momento, por ejemplo, no era importante o no estaba como siendo reconocido de que era fundamental postular un proyecto, no sé, de cultura, de educación, pero sin embargo, ya después cuando uno empieza a avanzar y empieza a ver hacia dónde es pertinente, ver que el otro año, por ejemplo, para marzo de 2025 esto va a aperturar, yo estoy en noviembre y digo, ya mira, sabes que tengo 3 o 4 meses para preparar o hacer mi iniciativa en cosa de que cuando abra ese concurso yo pueda postular, ¿ya? También, bueno, ya que se haciendo más específicos, hay otros fondos que tienen que ver con investigación y desarrollo, que es principalmente de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANI, que engloba la mayor cantidad de fondos que sirven para poder postular o poder trabajar en proyectos que tengan que ver quizás con un nivel más, perdón, de investigación, más académico, más enfocados en universidades, centros de investigación, pero no por eso menos importante que ustedes puedan conocer o mapear en el radar, porque después les voy a dar quizás un tip importante de estos fondos que se puedan vincular, por ejemplo, con empresas o con pymes, muchas veces que son de la región, y que pueden potenciar también la presentación de estos proyectos, ¿ya? ¿Por qué es importante también conocerlo? Porque este concurso, bueno, ahí también hablan de las distintas direcciones o subdirecciones que tiene ANIR, en donde hablan de, o hay concursos, por ejemplo, para capital humano, para fortalecer proyectos de investigación aplicada, por ejemplo, que nosotros dentro de la Dirección de Innovación nos encargamos y nos especializamos de apoyar a los académicos en la postulación principalmente de fondos o concursos de investigación aplicada. ¿Y por qué es importante que ustedes como quizás puedan conocer y puedan revisar también qué concursos se aperturan de manera periódica? Es porque muchas veces las bases, en verdad, el 100% de las bases, por lo menos para estos concursos de investigación aplicada, que presenta un equipo de investigación desde la universidad o desde un centro de investigación, necesitan sí o sí asociarse con empresas. Ya muchas veces entidades privadas, muchas veces con ministerio, con la Seremi, con municipalidades, pero ¿por qué es importante? Y quizás también algo que les pueda servir a ustedes dentro del programa, es que dentro del porcentaje, por lo menos por la experiencia que nosotros tenemos de la universidad, el porcentaje más alto de por qué los proyectos postulados es porque se caen muchas veces las empresas asociadas que van vinculándose con el equipo investigador de la universidad. ¿Ya? Muchas veces puede estar armado, puede estar completo, puede ser súper pertinente, súper potente, pero si no tienen esas cartas firmadas por las empresas asociadas, que bueno, muchas veces tienen que firmar el representante legal, de hecho es una exigencia, si es que eso no está, el proyecto se cae. Entonces, por eso es que es súper importante esa vinculación que pueda tener el equipo de investigación de las universidades con lo que se puede hacer también a nivel regional, con empresas que pueden estar ad hoc o que sean pertinentes dentro de la línea de investigación del investigador o del equipo de investigación. Y aquí, por ejemplo, no sé, somos en Antofagasta especialistas, por ejemplo, en temas de ingeniería, enfocados, por ejemplo, en minería, en temas de recursos hídricos, está muy fuerte ahora el tema de la economía circular, y es súper importante tener esas empresas asociadas que vayan acompañando el proceso de postulación con este proyecto, porque es importante en el futuro, cuando hay un escalamiento, cuando después ya la tecnología madure y necesite una transferencia tecnológica o que se licencie hacia alguna empresa, estén presentes estas empresas desde la génesis del proyecto, vayan acompañando, vayan sumando el know-how, vayan entregando recursos humanos especializados del proyecto, que después permita poder transferir, o por qué no ser esas mismas empresas las primeras licenciatarias de esta tecnología que se está generando en la universidad. Por eso es que es súper importante esa vinculación que existe en la universidad con las empresas, y muchas veces dentro de lo que cabe, que ahora también lo ha cambiado dentro de las bases del concurso, muchas veces uno pensaba de que para que el proyecto sea fuerte o potente tenía que buscar una minera, tenía que buscar una empresa ya consagrada, que sea como una empresa grande, pero la verdad es que ahora último, esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo está fomentando mucho la vinculación con las pymes, ya que el proyecto tenga un impacto súper grande a nivel regional primero, a nivel local, y que después obviamente se puede extrapolar a nivel nacional. Pero siempre lo primero es importante poder vincularse con las pymes y que le puedan dar pertinencia al proyecto para que pueda postular. ¿Yes?
Y ese, bueno, en verdad también es uno de los fondos más conocidos que tienen que ver con un fondo más de emprendimiento e innovación. Recién revisamos que era la plataforma más importante para llevar los proyectos de investigación y desarrollo, que es el I+D. En cambio, Corfo tiene un carácter quizá un poquito más distinto, no tanto más de la investigación, no tanto más de la vinculación quizá de la universidad directamente, sino que más bien es un fondo más con un foco más empresarial, de comercialización, de generar nuevos servicios, nuevos productos, que es Corfo a través de la página corfo.cl. Bueno, esta página también es bien parecida, o tiene como algo bastante similar a las páginas que mostré anteriormente. También tiene filtros para que ustedes puedan buscar ciertos financiamientos, o qué perfil, por ejemplo, del emprendedor. Muchas veces Corfo tiene ciertas salidas donde uno puede postular a, por ejemplo, Capital Semilla y Nueva Región, que quizás son fondos que permiten, en alguna manera, cuando uno postula, no estar formalizado, no tener una personalidad jurídica, sino que más bien postular como persona natural, con un equipo de investigación, en verdad, con socios dentro de lo que cabe, y después cuando uno adjudica, le exigen cierto tiempo para que se puedan formalizar y transformarse en una personalidad jurídica. Y entonces esta plataforma también es súper importante que quizá también la tengan en el radar, porque aquí es donde se apertura la mayor cantidad de concursos que tienen que ver más con el tema más empresarial, más de pyme, a diferencia del anterior que era Daniel, que era más enfocado quizá al ámbito más universitario y de centros de investigación. ¿Ya? Y quizá otra página que quizás es súper importante que tengan en mente, y que es importante, quizás muchos no lo saben, es que Corfo, por lo menos en la región de Antofagasta, tiene un financiamiento descentralizado. Por lo tanto, muchas de los concursos, muchas de las convocatorias también que se generan a nivel regional son específicas, obviamente, para la región de Antofagasta. Por lo tanto, permite ciertos beneficios, a mi modo de ver, porque son las convocatorias menos competitivas que están participando quizás en una convocatoria a nivel nacional, como sería, por ejemplo, en otras regiones donde Corfo, obviamente, se nutre o se sustenta de las convocatorias que son nacionales. En cambio, por lo menos lo que tenemos de bueno aquí en Antofagasta es que hay convocatorias que son específicas solamente para la región de Antofagasta. ¿Ya? Como sería, por ejemplo, Innova Región, Capital Semilla, que permiten financiar sus financiamientos, para la redundancia, desde la génesis, desde un nivel de madurez que quizá podemos revisar más adelante, bien bajito, para después ir escalando y poder ir optando y poder postular a fondos de financiamiento de mayor envergadura. Y ahí esa página es fomentoantofagasta.cl, en donde aquí también es donde se muestran el distinto tipo de financiamiento o las distintas convocatorias que se pueden generar también dentro del Comité Productivo Regional de Antofagasta. Y esta es la página, yo creo que también es importante que puedan conocer, porque muchas veces en la página de Corfo Nacional, muchas de esas convocatorias, como hay tantas, se pierden, pero este tiene un foco más regional. Por lo tanto, ahí también uno puede buscar de manera más directa todos estos financiamientos posibles dentro de su iniciativa y dentro de los proyectos que ustedes pudiesen generar también, principalmente como, primero, persona natural, también la oportunidad de financiarse, por ejemplo, como una pyme o como una personalidad jurídica. Y dentro, como para ir avanzando, de hecho yo creo que esto ya lo vieron en alguna clase anterior, me parece que con Bárbara, dentro de la parte de gestión tecnológica. Pero yo creo que también es súper importante hacerle un repaso, porque dentro de las fuentes de financiamiento, principalmente el que tienen que ver con innovación y desarrollo y con emprendimiento e innovación, yo diría que el 90% de estas convocatorias requieren o más o menos juegan o exigen como una barrera importante de entrada la escala TRE, que es la escala de madurez tecnológica. ¿Ya? Yo creo por eso que es importante que, si bien quizás en su momento la revisaron, podamos hacer un repasito de nuevo de este concepto que es importante y que lo vamos a también ver a través de algunos ejemplos de fuentes de financiamiento, en que se van a dar cuenta que la mayoría de ellos requieren cierto nivel de entrada con la escala de madurez. ¿Ya? Entonces, bueno, esta escala, ahí para dar un poquito de contexto, quizá también lo revisaron hoy con Bárbara, que fue desarrollada por la NASA por allá por el 1970, porque ellos necesitaban de alguna manera una radiografía o una fotografía en tiempo real del avance tecnológico que tenían sus tecnologías y qué tan cerca estaban de poder llegar al mercado. Entonces eso, o ese concepto en verdad se familiarizó, se hizo bastante conocido, se empezó a utilizar a nivel internacional, y es de alguna manera esta escala que rige muchas veces el financiamiento que puedan tener este tipo de proyectos. ¿Ya? Tienen una escala del 1 al 9, en donde el TRL1 puede ser una investigación básica, en donde muchas veces todo esto termina a través de un paper, en donde se genera nuevo conocimiento, muchas veces a nivel académico, pero queda solamente ahí y faltaría obviamente seguir ejerciendo, seguir madurando la tecnología para poder llegar a lo que todos queremos, que es el TRL9, que es ya la aplicación comercial y la puesta en marcha. ¿Ya? La primera parte, donde la primera patita, si uno va en este símil de I+D, tiene que ver con la investigación, en donde pasaría a estar, o principalmente está desde el TRL1 al TRL4, ya donde comentaba recién que el TRL1 en verdad es la fase de idea, donde uno está muchas veces generando nuevo conocimiento, planteando hipótesis, pero dejando todo ahí, muchas veces representado a través de un paper.
Pero después uno va madurando, va haciendo o va creciendo la tecnología o el proyecto que se está planteando, y la primera parte, como mencionaba, de investigación llega hasta un TRL4, que es el desarrollo a pequeña escala, que es la validación de laboratorio. Aquí pudiésemos decir también que, por lo menos desde el ámbito universitario, pasaríamos, yo diría que el 100%, si es que de las tecnologías llegan hasta el TRL4. ¿Ya? Muchas veces alcanzan un TRL5 cuando de repente las facultades, los departamentos, los centros de investigación cuentan con cierta infraestructura que le permite seguir creciendo en la madurez tecnológica, pero la verdad es que la universidad, la mayoría de las veces, llega hasta este TRL4. Y aquí es donde se genera esa vinculación hacia el desarrollo, que es la segunda patita del I+D, que es la parte de desarrollo, en donde aquí tu desarrollo, que pasa o que está validado a un nivel de laboratorio, debiese sí o sí poder llegar a alcanzar el desarrollo a una escala real. Y ahí es donde es importante la vinculación de la universidad con las empresas. Y ahí por eso que también, de nuevo, vuelvo a lo mismo que comentaba recién, en donde es fundamental, súper importante en verdad, por lo menos viéndolo del ámbito académico, que exista esta vinculación del académico con la industria. Porque si no existe esta vinculación, la verdad es que las tecnologías alcanzan solamente el nivel de laboratorio, quedan encerradas bajo 4 llaves, en un cajón, y muchas veces esa tecnología que tenía súper buen potencial, por no haberse probado o no haberse testeado a nivel de industrial, en alguna empresa, en alguna minera, la verdad es que ya eso no puede continuar o no continuaría, y se perdería toda esa oportunidad también de ponerla o poner esa tecnología o esa innovación puesta en el mercado, ¿ya? Y como otro punto importante, el concepto de innovación que aparece también ahí, que ya es como en la fase final de esta escala de madurez, que pasaría a ser del TRL7 al TRL9, en donde se menciona ahí que el TRL9 es la aplicación comercial. Y aquí un concepto súper importante en donde se menciona que la innovación, para ser propiamente tal, o se pueda como llamar una innovación, es que tú puedes generar un nuevo servicio, puedes generar un nuevo producto, algo bastante disruptivo, pero es que si es que no llega a mercado y no tiene una aplicación comercial, no se puede llamar una innovación. Por eso que es importante el poder generar todos estos pasos lógicos, todos estos niveles de madurez y ir comprendiéndolos, porque cuando uno alcanza el terreno de nuevo, uno puede decir, oye, mira, yo estoy innovando con mi tecnología que estoy generando. Pero mientras no llega al mercado, la verdad es que es bastante difícil poder llamar el concepto de innovación propiamente tal. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante comprender esta escala, como lo vamos a ver más adelante, hay algunos ejemplos de algunos concursos que se aperturan a nivel nacional, porque es importante que yo diría que el valle de la muerte, pudiésemos decir, dentro de la parte más como de la escala de la madurez tecnológica, tiene que ver con poder pasar de la escala de laboratorio hasta una escala semi-industrial, o poder probarlo quizás en alguna empresa, poder ir testeando la tecnología que se va a generar. Por eso que es, como reitero nuevamente, súper importante que quizás puedan comprender eso de que las tecnologías, en verdad, en un ámbito académico, solamente alcanzan el TR4 y necesitan sí o sí esa vinculación con la industria. Y bueno, algunas definiciones de interés, quizá como para ya pasar a la parte más de poder mostrar quizá algunos concursos, algunos ejemplos, tiene que ver con estos proyectos en donde principalmente muchas veces se diferencian entre proyectos precompetitivos o proyectos de interés público. Y aquí básicamente los proyectos precompetitivos tienen que ver con que puedan tener lo que mencionábamos recién, una aplicación comercial, puedan tener réditos económicos, a diferencia del interés público, en donde uno se vincula, por ejemplo, con una ONG, con una municipalidad, y de alguna manera le dejan los resultados de investigación a esta municipalidad, a esta ONG, y ellos los disponen a disposición de la comunidad, y por eso obviamente se llama un bien público. De ahí quizá acá algo interesante que se pueda como considerar, tiene que ver con la propiedad intelectual, por ejemplo, que muchas veces, por experiencia de la universidad, el investigador o el equipo de investigación cae en el error de que como que está postulando con un proyecto de interés público, que muchas veces no solamente lo ve en financiamiento académico, sino que muchas veces incluso Corfo saca líneas de interés público donde uno postula también un proyecto que pueda quedar a disposición de la comunidad. No por eso uno no va a proteger intelectualmente los resultados que se generan. Ya puede proteger a través de una patente, si es un software, por ejemplo, un derecho de autor, pero sí es importante de que aunque sea un interés público, sí es necesario protegerlo para evitar principalmente el tema de los plagios, el tema de que otra empresa, de que visualice de que su plataforma, su software es interesante, pueda lucrar con ellos, sino que más bien nosotros es importante que podamos protegerlo para que después nosotros, ¿verdad?, tengamos como el control de esa tecnología y nosotros podemos decir, mira, ¿sabéis qué? Me interesa transferirlo a alguna empresa, a alguna ONG, a alguna municipalidad, pero no necesariamente nosotros con eso le vamos a estar diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Puedes lucrar. Nosotros lo podemos poner a disposición, pero sí, siempre es importante proteger, ¿ya? Porque eso va a evitar, como les mencionaba recién, el tema de los plagios, el tema de que, por lo menos a nivel nacional, evitar que existan competidores o que hagan algo similar y que ellos empiecen a lucrar con nuestra tecnología, que obviamente eso no sería lo ideal, ¿ya? Y después está el tema de los aportes incrementales o no incrementales, que es básicamente
entender de que las fuentes de financiamiento muchas veces dentro del financiamiento que exigen o cofinanciamiento piden que, por ejemplo, no sé, si está postulando a través de una universidad, si está postulando una pyme, exigen que haya cierto porcentaje de cofinanciamiento, ya sea incremental o no incremental. Que básicamente el aporte incremental es que puedan entregar bienes, puedan contratar recursos humanos que no estaba considerado dentro o antes de la adjudicación del proyecto. A diferencia de un aporte no incremental, que son también los aportes valorizados, que son de recursos humanos, son equipamiento, uso de oficinas que ya estaban existentes antes de la postulación y que obviamente uno la puede usar para poner a disposición, para poder cubrir ese financiamiento como aporte valorizado. En verdad que hay algunos ejemplos, que es más que nada como para que ustedes como que vayan entendiendo dentro de lo que comentaba recién, de la escala de madurez, el tema del cofinanciamiento, quizá englobarlo a través de los mismos concursos que se van aperturando por las distintas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, este es un concurso de IDEI+D, que abre la Agencia de Financiamiento de Investigación y Desarrollo UNID, en donde aquí principalmente está un resumen de lo que estaba comentando recién, y por qué es importante ir entendiendo estos niveles de madurez que exigen muchas veces como barrera de entrada los distintos concursos, es que muchas veces este concurso, por ejemplo, exige un nivel de madurez que es 2, que es una validación solamente de prueba de concepto. Por lo tanto, si uno va a la lógica del escalamiento, esta es una fase bastante temprana, por lo tanto, uno puede entrar casi con una idea que debiese como de alguna forma validar a través de este concurso. Uno puede quizá generar alguna hipótesis, algo más que pueda como permitir que a través de este financiamiento pueda obviamente validar, poder refutar, poder pivotear la idea para después ir siguiendo con la generación de madurez tecnológica, ¿ya? Por ejemplo, esto no se financia 200 millones de pesos, la beneficiaria tiene que entregar un 15% del costo total, que ahí puede ser un poco siguiendo la lógica que comentaba recién, con aportes incrementales o no incrementales, y los asociados, que aquí también, de nuevo vuelvo a lo mismo que comentaba al principio, que era súper importante, el tema de los asociados, porque por base de estos concursos exigen sí o sí que esta tecnología que se genera por un equipo de investigación de la universidad debiesen sí o sí vincularse con empresas, porque de alguna manera dentro del cofinanciamiento las empresas igual tienen que entregar un aporte valorizado. Ya, por eso que es importante que si ustedes también en el futuro están pensando o tienen alguna pyme o están pensando en poder, no sé, generar algún proyecto, lo vean también de que no solamente pueden ser liderados por su empresa, sino que más bien asociarse muchas veces a equipos de investigación de la universidad y eso de ustedes, a través, no sé, de la pyme, de la empresa que ustedes puedan tener, se puedan también beneficiar. ¿Por qué? Porque en estos momentos, o dentro de las bases de concurso, la verdad es que en etapas tempranas, este financiamiento no permite entregarle plata a las empresas directamente, pero sí, si las empresas están desde un principio de manera temprana en estos financiamientos o en estos proyectos que trabajan la universidad o los centros de investigación, es importante ahí entender por qué después uno puede beneficiarse por la patente, puede licenciarse, puede generarse una transferencia tecnológica desde la universidad, para que después esa empresa o esa pyme continúe con el desarrollo del servicio, con el desarrollo de la tecnología, como comentaba recién. Entonces, por eso aquí también es importante que se pueda conocer eso. Siguiente, vale. Y aquí también, por ejemplo, dentro del mismo ANID, sigue como ese paso lógico, en donde aquí también está este otro concurso que es súper interesante, que ahí pueden mapear, que es el de investigación tecnológica, en donde aquí el TRL sí le exigen es 4. O sea que aquí ya se necesita una validación de laboratorio. Por lo tanto, siguiendo esa lógica, uno debiese postular en un principio, por ejemplo, en una idea, con la universidad, en conjunto con la empresa, madurar la tecnología, pasan 2 años en donde yo lo puedo validar en el laboratorio, entonces, por lo tanto, ya tengo mi barrera de entrada, que es el TRL4, ya lo puedo tener validado. Por lo tanto, yo puedo, a mi segundo año de ejecución de este proyecto, postular este concurso y seguir en esa línea de continuidad de madurez tecnológica. Y por eso que la idea es que de manera temprana uno puede identificar qué asociados, qué empresas se puedan vincular, porque la idea después es que estas mismas empresas continúen con este desarrollo tecnológico y que después en un futuro puedan obtener la licencia, se les pueda transferir la tecnología para que ellas mismas, como mencionaba recién, puedan continuar con este desarrollo tecnológico. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, consulta. ¿Solamente usan el TRL como criterio de corte? Porque son 4 indicadores. TRL, ARL y IDEI. Sí, por lo menos para el tema de investigación y desarrollo, sí, exigen solo TRL. Otros conceptos no lo utilizan. No, es que como la moneda como empresarial. Sí, pero la verdad es que no lo manejamos porque por lo menos el tipo de financiamiento, ya sea de corte, principalmente es TRL. Es como el corte o la barrera de entrada. Y de hecho yo diría que es la barrera más importante porque como comentaba en un principio,
si es que uno puede validar de alguna manera ese nivel de escalamiento o de madurez, no puede postular. O sea, que al final, igual dentro del formulario sí exigen ciertas validaciones que demuestren, o que uno pueda demostrar en verdad que está en un TRL2, que está en un TRL4, y que de hecho también Corfo lo utiliza muchas veces como un corte o una barrera de entrada también dentro del desarrollo tecnológico. Que también, no solamente enfocado en el Desde el sector público, porque desde el privado usamos. Sí, sí, pero por lo menos para financiamiento público, sí. Sería solamente el nivel de madurez en terreno. Gracias. Una consulta, Sí. como a nivel de universidad, ¿hay alguna una forma o en algún momento ustedes hacen la apertura esta como para poder decirse que estamos interesados en poder desarrollar algo con algún emprendedor o alguna empresa, este estudio que estamos haciendo, como para poder nosotros que somos empresarios ir y de hecho, eso ha sido como un desafío a lo largo de los años, por lo menos desde donde estoy yo en la dirección de innovación, el tema de poder contar con algún repositorio o algo que nos permita a nosotros saber qué empresas, por ejemplo, se encuentran a nivel regional, cuál es su rubro, cuál es su especialización, para que cuando, como mencionaba usted, aparezcan ciertos equipos de investigación donde dicen, oye, mira, tengo un proyecto de economía circular, y que nosotros podamos tener ese repositorio de empresas y digamos, mira, ¿sabes qué? Tiene, o a nivel regional se encuentran, no sé, estas 15, estas 20 empresas que están trabajando en temas de economía circular para después nosotros poder vincular. Pero la verdad es que eso ha sido un desafío, por lo menos a lo largo del tiempo, porque la verdad es que nosotros apelamos muchas veces a que el investigador de repente tiene un amigo en alguna minera, tiene un amigo en Agua de Antofagasta, que le permita llegar más fácil a poder vincularse con esa empresa. Pero muchas veces apelamos a eso, o sea, que el investigador tenga contactos, y si en verdad el investigador no tiene contactos, de repente nosotros debiésemos entregarle como ese respaldo o ese backup con encontrar también empresas y generar esa vinculación con el ecosistema regional. Muchas veces, como les comentaba en un principio, por lo menos esta agencia ahora está fomentando súper alto el tema de que se puedan vincular con empresas regionales, generar un impacto local y después obviamente esto extrapolarlo a nivel más nacional o llegar con la tecnología a otras regiones. Pero sí, o sea, algo que quizás está al debe de que nosotros también podamos también tener como ese repositorio y identificando y ir vinculando al equipo emprendedor, o sea, equipo de investigación, con las empresas que ellos necesiten, por ejemplo, para poder apoyarse y potenciar el proyecto. Pero yo te lo comentaba porque en algún momento hace 2 o 3 años atrás yo participé en un programa que hizo que tenían ustedes como TRL o como universidad, se presentaba en la Universidad del Norte, Universidad de Antofagasta, y que ya tenían los proyectos, los estudios, y estaban buscando cómo pilotear eso, y estaban buscando empresas. sí. Bueno, yo participé, pero para la suerte mía, de los 3 que elegí, todos después de la universidad me dijeron que no. Sí. Pero es importante saber cómo, Sí, de qué forma de hecho, puede apertura eso. hay muchas tecnologías que es un poco lo que estaba comentando recién, que le pasa a la universidad, que llegan al TRL4, patentan, y como no encuentran, de repente, bueno, una de las cosas también que tiene la universidad que los investigadores generan sus tecnologías, su desarrollo, y muchas veces no van o no visualizan qué son las necesidades del mercado. Y esas tecnologías quedan en un cajón, y es un poco lo que quisimos hacer también con un programa, de que sacamos todas esas tecnologías, todas esas patentes que estaban un poco obsoletas, que estaban en el TRL4, que necesitaban ese empujoncito con alguna empresa de poder seguir desarrollando. Hicimos un programa, hicimos el llamado para que equipos de investigación se juntaran, equipos multidisciplinarios, principalmente estudiantes, para que pudiesen adoptar esa tecnología y pudiesen seguir escalando, y que se puedan conformar como empresa. La verdad que también fue como un piloto y también se nos hizo súper difícil porque después tuvimos un tema con los investigadores de que se dieron cuenta de que si bien tenían esa patente guardada ahí en su bodega por 4 o 5 años, se dieron cuenta de que habían interesados en poder seguir potenciando y seguir escalando esta tecnología. Entonces el investigador empezó a darse cuenta de que ya no era tan viable dejársela como a otra persona, sino que también quería sacar réditos económicos también con la tecnología. Entonces empezaban a generar los rechazos, las trabas, entonces... ser ambicioso. Sí, o sea, también nos pasó a nosotros, no entendíamos porque incluso generamos como ciertas consentimientos de que íbamos a utilizar esa patente para que otra persona lo escale, porque la verdad estaba muerta prácticamente, y ellos se dieron cuenta que no, porque vieron el potencial, se dieron cuenta que en verdad de esa manera sí existía vinculación, sí podían sacar rédito económico, y ahí también, claro, pero la verdad es que no fue como muy fructífero. De hecho, ahí nos faltó quizá también otro tipo de cosas, pero claro, se ha quedado como al debe también esa vinculación y saberlo generado de otra manera. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo puede manejar ese investigador si en las universidades
las patentes, los titulares o solicitantes de la misma universidad, y ellos son los que tienen el control. Claro. Se hace la sesión de derecho. Sí, de hecho, bueno, nosotros como Dirección de Innovación, sí, pues, apoyamos en todo ese tema de las gestiones para poder vincularse con la, Como investigador, como con la empresa. Si tú le entregaste la sesión de derecho a la universidad, ya no tienen nada que patalear. Sí. Sí, de hecho, bueno, hay ciertas políticas que, claro, que la universidad tiene con respecto al tema de los porcentajes, de que sí o sí, bueno, se declara como... Pero a nivel comercial, el que más es el solicitante, ¿no? Claro, sí. Sí, por eso que muchas veces, o dentro de las políticas que se están como generando en la universidad, por ejemplo, está el tema de poder generar spin-off, que son estas empresas que nacen bajo el alero de la universidad, donde se le transfiere la tecnología y que el mismo investigador que se encargó de generar esta madurez, a través de esa empresa, poder seguir él mismo generando el servicio, madurando la patente, siguiendo o seguir escalando nuevos usos. Entonces también es otra estrategia en donde de alguna manera también el investigador, como titular de la patente, se pueda beneficiar también y no dejarlo quizá a otra empresa que se beneficie, sino que más bien a través de estas empresas que nacen de la universidad también se puede generar este rédito económico por parte del investigador y obviamente también beneficiar a la universidad. Pero también son mecanismos que de repente uno adopta o tiene que ir visualizando dependiendo también de los perfiles del investigador, si quiere seguir emprendiendo. Muchos de ellos no les interesa, validan la tecnología del laboratorio y dicen, no, es que necesito que la empresa continúe con la tecnología y ahí entramos nosotros como para buscarle ese match. Pero claro, depende mucho también del perfil del investigador, si es que quiere como transformarse quizá en un empresario, un emprendedor, o más bien le interesa llegar hasta la parte de investigación y después ceder esa patente a otra empresa. Sí. Quiero una consulta. Estaba mirando las anteriores, el porcentaje que tenían que tener las empresas se asociaban, que era un 30%. Me imagino que del total del fondo es Sí. 220 millones. Una consulta, ¿sí? Porque puede ser que a uno le interese una temática y le gustaría ir con la universidad, pero ese 30% es totalmente valorizable, o puede ser con infraestructura después para que hagan pruebas, ¿cómo? Porque Exacto. yo estaba mirando partidas de un TLR2 que a mí ya me puede gustar mucho y van a llegar a un TLR4 en 2 años. Sí. Y después viene otro más, que son 2 años más. Entonces, para una empresa va a estar colocando 30% en la primera etapa, un 30% de 220 millones, que no es tan poco, Sí. cuando cierra un poco, es como, entonces solamente es valorizable, como Claro, deja solamente... como medio cerrado a grandes empresas casi poder postular como asociado, Claro. más que a pymes como lo que se está esperando en la Sí. última temática que yo escuché, porque Claro. el 30% de 220 por algo que va a llegar a un TLR4, después van a tener otro fondo para un TLR de validaciones. Sí, sí, por eso que, claro, mira, es una de esas cosas, es una de las quizás mayores complicaciones que muchas veces tenemos cuando vamos de repente el investigador dice, oye, necesito que acompáñame a poder negociar con la empresa o explicarle un poquito más de cómo funciona. Y una de las mayores como trabas muchas veces que nos pasa es eso, o sea, que la verdad es que estos fondos apelan muchas veces a largo plazo, de largo aliento, porque esas investigaciones la verdad es que toman tiempo, por lo menos como decías tú, unos 4 años en que pueda empezar a ver la luz, así tiene ese potencial, en que se puedan validar después, por ejemplo, en alguna empresa. Pero claro, en el principio, muchas veces las empresas debiesen comprender que este porcentaje que entregan, que es solamente valorizado, o sea, no tienen que entregar algún tipo de cash o plata en efectivo, sino que más bien a través de algún recurso humano, infraestructura, uso de oficina, que vayan como de la mano, vayan como más o menos participando dentro de la generación y el escalamiento de la tecnología. ¿Ya? Porque muchas veces, claro, de repente faltan esa patita como de la parte más empresarial, porque se generan reuniones semanales o en verdad mensuales, en donde están todas las empresas asociadas más al equipo de investigación. Entonces, ahí es donde de repente las empresas pudiesen decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Por donde vais, la verdad es que no es el camino más idóneo, debieses probar, por ejemplo, no sé, estas otras pruebas o estos otros análisis, porque en verdad la tecnología por ahí es donde tiene el potencial, porque yo como, no sé, empresa del especialista, no sé, de ponerme circular estoy inventando, necesito que esto se valide de esta forma. Entonces ahí uno va como pivoteando la idea, pero con la compañía de la empresa, que más que nada eso es lo que uno busca. Y de repente sí, con la empresa dicen, ya, pero tengo que esperar 4 años, ¿qué gano yo? Entonces te diste tanto. La verdad es que sinceramente no se gana mucho, pero sí en algún momento, con este escalamiento, que es lo que se espera obviamente de la tecnología, después uno puede transferirle la tecnología y la licencia a esta empresa que estuvo desde el principio, para que después ella se encargue de explotar, de poder desarrollar, de poder encontrar otros fondos, que serían, por ejemplo, de Corfo, para poder seguir escalando la tecnología, pero a través de
ese traspaso que se debiese hacer desde la academia hacia la empresa o hacia la industria, que es como lo lógico, ¿ya? Pero sí, o sea, al principio la verdad es que no se gana mucho por parte de la empresa. Yo siendo empresa como no recibo subsidios, entonces yo digo, pucha, no me interesa entonces más o menos vincularme, pero más o menos eso es como lo que debiese ser como lo positivo para poder generar o participar dentro de estos proyectos. Entonces, analizado. Sí, no, y de hecho ahí son un máximo de 3 empresas, entonces muchas veces, claro, uno debiese cubrir de ahí siguiendo lógica como, no sé, 60 millones, pero si es que uno va participando o van participando 3 empresas en el proyecto, uno puede repartir por 20-20-20, 30-15-15, no sé, pero ahí es como para poder cubrir y que no sea como tan pesado como para una empresa poder solventar todo ese tema que debiese acompañar. ¿Ya? Sí, bueno, aquí también otro concurso interesante también que puedan como considerar, pensando en que este concurso está habilitado o es especialmente habilitado para estudiantes de pregrado y posgrado, ¿ya? Que también aquí muchas veces, bueno, cuando fui estudiante y fui tesista, muchas veces teníamos la intención de poder generar una tesis que tuviese potencial comercial, de que se pueda transformar en un emprendimiento, y este financiamiento, por ejemplo, es para eso, ¿ya? Entonces, por eso que quizás es importante que lo puedan tener en el radar, que se pueda también, obviamente, esto masificar, porque muchas veces uno como estudiante, cuando estaba haciendo la tesis dentro de algún centro de investigación, dentro de un departamento, un laboratorio, muchas veces no visualizaba de que existían financiamientos para poder continuar trabajando en mi tesis y que después esto se pueda trabajar o se pueda transformar en mi propia empresa, en mi propio emprendimiento. Por eso que también quizás es importante e interesante que lo puedan tener ahí en el radar, para que se corra la voz también ahí, si es que tienen, obviamente, dentro de su hijo, algún familiar también que esté como dentro de algún, que esté en la fase de tesis, por ejemplo, que existen estos financiamientos también para continuar con un emprendimiento futuro. ¿Ya? Sí, perdón, si te había hablado hace tiempo, pero... Un punto de esto, Ya. en que no sé qué es algo que me gustaría revisar, pero no sé qué tú recomiendas, porque nosotros estábamos hablando por el CLAS, que es una empresa también que genera, bueno, que trabaja con microorganismos, ¿Ya? pero ellos tampoco son una empresa tan grande. Entonces, ellos prefieren no patentar su proceso completo, patentan parte solamente, por un tema de que sale muy caro. Entonces, al final, la lógica de ello es como que ya mis procesos se publican y al final cualquier persona, una empresa con mucha más plata, me puede robar eso. Entonces, al final ellos lo que hacen es como manejan información en un grupo de destinos, como bajo llave, y ellos no pasan absolutamente. Sí, es como una forma de secreto industrial. Claro, ellos manejan el secreto industrial. Y también a veces hacen patentes con las universidades porque se entiende que nadie quizás va a ir a pelear con la universidad. Claro. Pero a mí me surge la duda en el caso del bio, porque yo quiero hacer eso. De que cuando quiero lanzar mi, no sé, por ejemplo, mi tesis al mercado. Al final una parte se queda con la universidad, o cómo funciona. Sí, de hecho, las mismas bases de este concurso dan de alguna manera, o dan cuenta de que la tesis es de la universidad. Y hay ciertos porcentajes que uno debiese cumplir, que me parece que es como 40% de la universidad y 60% los estudiantes, en este caso directores de proyectos, pero la universidad igual se queda como con un porcentaje del futuro licenciamiento, de la futura patente que se pueda generar. Ya se queda como con un porcentaje después, que en el caso de que el futuro te vaya muy bien, se escala la tecnología, empieza a generar lucas con eso, sí, hay un porcentaje que la universidad queda como por la parte como un royalty que le debiese ingresar a ellos como utilidad. Pero es proporcional a lo que, porque dice beneficiaría 20% del costo total. Eso es Ya, sí, lo que pasa es que ahí, claro, te financian 32 millones y uno como estudiante o como tesista se financia o va como el respaldo de la universidad. Ya, porque se entiende de que cuando tú vayas a generar este proyecto, vas a utilizar dependencia de la universidad, vas a trabajar, no sé, con tu profe guía. te toca 32 millones y después de lo que tú vayas generando, y de paso siempre a las universidades. No, o sea, eso es a futuro, es un porcentaje a futuro. Este financiamiento es 100% para tu tesis. Uno genera todos los meses, después de cada mes tienes que pagar la Ya, sí. Claro, pero eso es como a futuro y eso después ya se empieza a regularizar y es caso a caso. O sea, que si bien las bases dictan ciertas cosas, después que uno empieza a escalar y explotar la tecnología, uno después ya negocia de alguna manera con la universidad
y ve ahí qué porcentaje se queda a la universidad como de titularidad y cuánto le quedan los inventores, que son los directores del proyecto, los que generaron la tecnología. De ahí uno va viendo, pero es como un caso a caso. O sea, Al final la universidad solo te brinda los cuatro. Sí, Sí. y aparte que después hay que devolverla, y aparte después hay que seguir. claro, es que o sea, ahí de repente quizás las políticas, sí, pues las políticas son bien, sí, eso, son bien limitantes en el sentido de que, claro, uno está generando la tecnología y la tesis en verdad uno subentiende de que, no sé, por esos días de la próxima universidad preparaste la tesis, no sé, a través de una cárcel, entonces, Pagan toda su carrera para poder avanzar y hacer algo distinto y después tienes que seguir pagando. sí, claro. En el caso de, o sea, lo que hablábamos, del marco de planificación ¿Ya? y hablábamos con Andrea que pasa que, claro, salvo los primeros, cada vez en la universidad hay más, pero cuando van a lanzar su empresa, al final se dan cuenta que la industria te pide más papeles y esas cosas que tampoco se nos indican a lo largo de la investigación, en la carrera. Entonces, ¿cómo ustedes hoy en día están viendo eso para que? Sí, de hecho es algo que, bueno, nosotros en verdad como de ITT y Musical hacemos un acompañamiento bien integral como a los estudiantes que van postulando al libro. No los dejamos en ningún momento solo porque entendemos de que hay muchas cosas como papeleo, documentación que de repente los estudiantes desconocen y que son necesarias también, por ejemplo, para después del futuro el proceso de, o sea, de que uno genera un emprendimiento, como formalizar la empresa, por ejemplo, o si uno ya tiene más avanzado dentro de la tecnología y quiere patentar, o si tiene un software, no sé, por derecho de autor, nosotros también le hacemos ese acompañamiento para que después esto quede todo formalizado, quede empaquetado para que en el futuro, si llega una empresa que, oye, me hace que me interesa tu proyecto, o tú lo puedas licenciar y puedas como con eso sacar un rédito económico. Normalmente piden como planos y esas cosas, o cómo fuiste elaborando tu... Sí, es que depende mucho de la empresa, pero sí, generalmente te piden validar de por qué mi tecnología tiene cierto nivel de madurez, qué le falta, y por eso, claro, necesitas manuales, planos, que te permitan validar de que mi tecnología, no sé. La misma lógica de lo que estamos conversando, si está en un TRL4, yo la validé en laboratorio. ¿Cómo lo compruebo? A través de manuales, a través de planos, y ese tipo de cosas. Tengo una duda por eso. Igual este concurso son para personas que estén dentro de la universidad como pre-posgrado o tesistas, Sí. ¿cierto? En ese contexto. Claro. Y hay cierto intervalo de tiempo, bueno, ahí no está como especificado, pero uno, por ejemplo, puede haber sacado la tesis, y creo que son de ahí a 18 meses que uno igual puede postular al concurso, por más que haya salido de la universidad y haya defendido su tesis, se haya aprobado, tiene cierto tiempo también para poder postular este concurso. O sea, no es como que yo salí de la universidad y ya no tengo chance, sino que te dan un cierto intervalo de tiempo de que tú puedas haber defendido tu tesis y haber postulado al concurso. Y puede ser tanto de pregrado como de posgrado, no necesariamente uno de la otra, sino que más bien ahí uno puede como revisar si es que está como pertinente o es pertinente a postular al concurso. Y claro, mira, respondiendo quizá un poco la consulta que tenías tú, en el principio esos 32 millones se te entregan 100% al equipo de investigación. No es que ese 32% no se la universidad se va a quedar con un poco, sino que ese 100% que ese subsidio de esta fuente de financiamiento te la entregan para que tú, porque tú obviamente postulas con una carta GAN, con cierta plan de actividades, con recursos humanos que le tienes que pagar un sueldo, y todo eso, o esos 32 millones están destinados para eso. Ahí la universidad, la verdad es que no toma partido como de que se vaya a quedar con algo. Más bien eso está regido después en temas de propiedad intelectual, cuando la tecnología se tenga que licenciar, pero eso ya es como en el futuro. Pero todo lo que tú puedas hacer con esos financiamientos es netamente para tu proyecto. Ahí la universidad no es como que diga, oye, son 10 millones para mí, no. O sea, más bien, eso es netamente para la investigación, para avanzar en tu investigación. Sí, lo que pasa es que ahora que lo ves, antiguamente yo lo veía como que efectivamente estaban dándole valorización a la investigación en la universidad, porque cuesta mucho que los investigadores salgan por sus cosas porque ponen mucho problema. Pero ahora siento que nosotros somos como una inversión para la universidad. Eso me hace ser cierto. Porque al final, no sé, igual como emprendimiento cuesta generar ingresos y aparte que esa parte se va a ir como piso. Sí, claro, pero ahí hay que entender, por ejemplo, que después, no sé, tú proteges tu tecnología y tu tecnología puede ser tan disruptiva que necesariamente no solamente en Chile la vas a proteger, por ejemplo, en el tema minero, en Sudáfrica, por ejemplo, en Perú, porque como bien sabes, las patentes son solamente por país.
O sea que si tú quieres patentar en 10 países, tienes que pagar la patente por esos 10 países que vas a ir a proteger. Por lo tanto, lo que hace la universidad, y que es como un beneficio también dentro de, por ejemplo, el emprendedor, en este caso el tipo de investigación, es que la universidad se hace cargo de poder costear todos los gastos que se refieren a cuántos países tú vayas a ir a proteger. Entonces, por ejemplo, eso igual no es barato, son 4 o 5 millones de pesos por país que tú quieras proteger. Y la universidad se hace cargo de eso, entonces igual de alguna manera te está generando un respaldo, un espaldarazo después, de alguna manera cuando tú estás en las etapas tempranas de tu emprendimiento. Y ahí al final después te quedas con un porcentaje mínimo, 1%, no es que se vaya a quedar con la mitad de tu emprendimiento, no, es algo muy, muy... Lo otro que también es que, por ejemplo, la parte de la propiedad intelectual no es como que ya yo, toma, voy a proteger y listo. Antes de eso se tiene que hacer toda una investigación, todo un estudio, y eso también es dinero aparte. Tú tienes que, por ejemplo, si es que lo vas a hacer por estudios, tú tienes que contratar a alguien que sea experto en propiedad intelectual, que haga la búsqueda del estado del arte, que vaya analizando patente a patente todas las existentes a nivel país y a nivel mundial. Entonces eso igual indica tiempo, indica gasto, para después poder hacer esto que te dice Mati, que es poder patentar en cada uno de los países que tú quieres. Entonces lo que hace la universidad es que ella se hace cargo de todo ese gasto en ese momento. Ella tiene a su personal de propiedad intelectual, ellos van a estar haciendo la búsqueda del estado del arte, van a hacer todo ese proceso por ti. O sea, mi preocupación es el porcentaje, pero si no, No, es tan elevado, es que por eso te digo que después... yo imaginaba así como 20. No, es que después te digo, en el futuro todo es negociable. Entonces después como que tú negocias con la universidad y al final es eso, o sea, porque la verdad es que claro, pareciera como que siempre la universidad quiere tomar partido de las tecnologías, pero la verdad es todo lo contrario, o sea, oye, corresponde que tenga un porcentaje ínfimo porque en verdad prestó dependencia, prestó recursos humanos, apoyó en temas de lo que sea la Vale, búsqueda de patentes, como que le dan el empujoncito inicial, pero después la verdad es que no se quiere quedar con una cascada, sino que más bien con un reconocimiento con un porcentaje del 1 o 2%. ¿Sí? Como gracias a nosotros es lo que... Claro, se puede ver así. Eso igual me imagino que va variando dependiendo de la universidad. Por ejemplo, hace poco vinieron los chicos del consorcio Carlos, que son de Canadá. ¿Ya? Por ejemplo, allá hay una universidad que habló de ese tema y nos dijo que ellos le daban todo, le ayudaban al emprendedor y le daban todo. Sí, de hecho depende, por eso, cada una de las políticas de la universidad son súper distintas. De hecho, nosotros también tenemos una política, por ejemplo, de creación de estas empresas, que van bajo el alero de la universidad y después el investigador, el académico puede pasarse. La verdad es que nuestra política es súper restrictiva, porque hasta ahora, por ejemplo, le da 2 años a los académicos que estén en la empresa y después sí o sí tienes que elegir, o sigo emprendiendo o me devuelvo a la docencia. Le dan como esa chance, entonces para ellos no es atractivo emprender, o sea, si yo quisiera crear mi empresa, después digo, pucha, después de 2 años voy a tener que elegir si es que sigo emprendiendo o me devuelvo a la universidad, entonces ahí estamos también nosotros creando actualización para hacer más flexible todas esas cosas, de que el investigador pueda sentir como esas ganas de emprender finalmente con la tecnología que se está generando en la universidad. Entonces, realmente también están esas cosas que son políticas que tiene cada universidad. Entonces, realmente, no sé, la UAB puede tener políticas distintas en la universidad en estas cosas, quizás puede ser más flexible allá. Entonces, como que varía dependiendo de la política que tiene. Sí, que hacen 2 años, no sé. Claro, y yo creo que también como le da el bichito, por ejemplo, al emprendedor o al investigador y dice, oye, sé que quiero seguir haciendo mi empresa, pero tengo 2 años y después de ahí, ¿qué hago? O sea, me vuelvo ya, pierdo todas mis facultades de la docencia, mi productividad, porque me estoy emprendiendo. Entonces, eso se está arreglando ahora y le está dando mayor flexibilidad como para el Sí, igual el tema de que estar 2 años haciendo un proyecto, no solamente bajo el alero de unos fondos públicos, sino que también bajo el alero de la universidad, me imagino que debe lentecer mucho el proceso. Entonces, por ejemplo, hay ciertas tecnologías que vale la pena ese tiempo y ese sostén de la universidad, pero otras tecnologías para las que algo así les dificulta el proceso en lugar de ayudarlo. Entonces, como que... Sí, porque ahí depende del tipo de tecnología, porque, por ejemplo, no sé, pues para Corfo, que tiene un enfoque más como empresarial, lo que se llama emprendimientos tradicionales, ahí es distinto, o sea, ahí no es tan lento el tema de poder validar tu producto mínimo viable, de poder encontrar una empresa, de vincularte, seguir desarrollando a través de otros fondos, quizás por esa línea es más fácil, pero claro, acá la investigación, la parte más académica es todo más lento, porque requiere tiempo para poder validar, no sé, las pruebas experimentales, los análisis, entonces ahí un poquito más como mencionaba recién, que requieren más años de poder
madurar su tecnología. Igual aquí debiese salir con qué TRL. Ahí es como libre, o sea, el TRL de entrada de la barrera, por ejemplo, 2, que tiene que tener una prueba de concepto, que la misma tesis te lo da, que tiene ciertas validaciones, y después la salida ahí tú ves más o menos, porque estos son 24 meses de ejecución del proyecto, verdad, no 24, son 2, es un año, entonces tú más o menos calculas y dices, ya, estoy entrando ya validé con mi prueba de concepto, tengo mi hipótesis, en un año, ¿cuánto voy a poder avanzar? Voy a poder validar el laboratorio, voy a tener una empresa que me permita validar mi tecnología en su dependencia, eso significaría un TRL5, un TRL6, que es validación semi-industrial. Voy a llegar a eso y ahí más o menos uno se va poniendo sus propios límites. Más o menos entendiendo de que es el año versus el financiamiento, porque claro, no es tanto financiamiento, son 30 millones, entonces ver ahí qué te alcanza con eso, cuánto equipamiento, cuántas actividades puedes financiar con eso, más o menos uno va jugando con el tiempo versus el financiamiento. Una cosita, o lo otro es que, por ejemplo, igual este financiamiento año a año va aumentando y va cambiando. Por ejemplo, este año 2024 ya se les entregó 36 millones a los estudiantes y se espera que para el 2025 se vuelva a aumentar un poco más este monto. Y también el tema de los TRL también depende, por ejemplo, cuando son pregrado o posgrado. Los de pregrado, por lo general, siempre están con el TRL2, porque es algo que recién están comenzando con su primera tesis. Los que están ya en posgrado, muchas veces lo que hacen es la tesis que tuvieron en pregrado, la siguen trabajando después en el posgrado, siguen haciendo experimentación y todo esto. Entonces, a veces los de posgrado entran con un TRL2 o ya están como más o menos en un TRL4, porque igual este año tuvimos un caso que ella ya es doctora, Rocío Urtubia, y ella su tesis la trabajó durante varios años, también estuvo en conjunto con su profesor, entre medio también ganaron otros fondos, entonces ella ya tenía de entrada un TRL como 4, más o menos 4 o 5. Entonces ella ya estaba bastante avanzada en comparación a otro chico que es Nicolás Araya, que nosotros lo tenemos que está en pregrado. Él está recién comenzando con todo esto y él sí está en TRL2. Entonces los TRL siempre va a depender si están en pregrado, posgrado, si es que esa tesis se trabajó desde mucho antes o no. Exactamente. Una consulta personal, por si acaso, contra el negocio. Si yo trabajo con la ITAC, trabajo con la NOT, y la ITAC no se queda con ninguna patente, me da todo. ¿Por qué debo coger a la UCE? Sí, yo creo que esa es una buena pregunta. Pero siendo bien sincero, ahí, claro, uno entra en la negociación, pero si es que ya de verdad, por ejemplo, la ITAC, este centro de investigación, te entrega o te da la disposición de que tú puedas hacer lo que quieras con la base, el hecho que voy a la UCE, no, mira, sé que nosotros quedamos con el pie, la verdad es que ahí ya no hay mucho que hacer. Siendo bien sincero, como de la realidad, no ha pasado mucho en las negociaciones, que de repente nosotros, claro, proponemos ciertos porcentajes, 1 o 2%, pero hay otros que de repente te dicen directamente eso, mira, sé que no me interesa quedarme con nada de esto, ustedes avancen, nosotros somos como un intermediario de que permitimos ciertos espacios, nos quedamos con esa parte, pero la verdad es que fue lo que usted haga con la patente, la verdad es que a nosotros no nos interesa, y sí, o sea, ahí tenemos la verdad que todas las de verdad, o sea, no hay mucho más que hacer con respecto a eso. Porque al final todo tiene que ver con porcentaje, o sea, si es que hay otra persona que me está haciendo gratis y yo le estoy quitando de eso un 3%, la verdad es que uno lo analiza y dice, oye, pero que no me conviene que me estén sacando quizá una tajada cada vez que tenga utilidad. A diferencia de este centro de investigación que sí me deja completamente la patente como para yo disponerla. Yo creo que por ahí la misma crítica que se le hacía hace un rato a los que lograban patentar algún proceso, como que pudiese ser una autocrítica y decir, quizás yo estoy limitando la llevada a la realidad de este proyecto y quitar esa traba puede ser un gran incentivo. Claro, sí. Sí, porque de hecho al final, aquí por ejemplo, si uno se asocia con una universidad y va en conjunto generando madurez tecnológica, la verdad es que ahí en un futuro yo me puedo beneficiar porque, como yo trabajé de un principio con ellos me van a, por ejemplo, entregar la patente, yo voy a poder explotarla, voy a poder sacar rédito económico, de algo que quizá en un principio no era propiamente tan mío, sino que me contactaron, yo participé con mi empresa, fui desarrollando tecnología, fui desarrollando madurez tecnológicas, y después, ¿cuál es mi beneficio? Que después me llega de vuelta la patente o la licencia de la universidad, y yo la verdad es que por haber participado en los años con este equipo de investigación, genero mi beneficio. A diferencia, por ejemplo, de ya, como lo que decías tú, por ejemplo, de conectar, que quizá ahí tú estás trabajando desde el principio y ellos ya, esas fueron las condiciones que te dieron del principio. Entonces, la verdad es que ahí no hay mucho más que hacer, por ejemplo, si es que uno pone en la balanza o en la mesa de ese tema. Yo no consulto que nosotros está la cosa de la patente, la cosa del granero, sino que la certeza legal, la certeza de los futuros. Exactamente. Sí.
Y ahí quizás es diferente si es que tú, por ejemplo, llegas con una tecnología y te acercas, por ejemplo, a este centro y le pides como apoyo. A diferencia, por ejemplo, de ser un investigador, ser quizá un estudiante tesista, que ya estoy bajo el alero de la universidad, ya generé, no sé, conocimiento, tecnología en la universidad, y después quizá obviamente no le queda otra que irte adecuando a las condiciones que la universidad te entregó. A diferencia de quizá encontrar un partner, como sería por ejemplo el ITAL, que no necesariamente yo empecé, sino que más bien después como que me contacté con ellos y ahí fui como negociando la participación conjunta. Ya, también ahí, ese es un tema importante. Y yo creo que como para ir avanzando, como para que no, si no quitar ahí como tanto como tiempo en esta parte, porque igual habían como más ejemplos respecto a otros financiamientos, quizás mostrarlo, que es interesante, porque este es, bueno, igual es conocido dentro de los financiamientos posibles, que es de Fundación COPET. De aquí también no solamente postulan centros de investigación y universidades, sino que también pueden postular pymes, que de alguna manera también puedan estar o ser pertinentes dentro de las líneas temáticas que este concurso hace. Ya todos los años abren de repente o se enfoca en economía circular, recurso hídrico, temas de, no sé, tecnología de información, etcétera. Entonces, lo importante aquí es que no necesariamente tengo que ser una universidad, tengo que estar bajo de la universidad, sino que también puedo postular a través de alguna empresa, alguna pyme que yo tenga también que esté generando algo pertinente a la convocatoria. Y lo interesante de esto, que también porque, bueno, lo mismo que hemos estado conversando también en estos minutos, que tiene que ver con que por lo menos las bases o las condiciones, por ejemplo, de la Fundación COPET, es que ellos sí o sí, cuando ustedes empiezan a desarrollar la tecnología, perdón, ellos se quedan con un porcentaje de la patente. Por lo tanto, si es que yo ingresé con un nivel de madurez bajito, quiere decir que mi umbral o mi desarrollo tecnológico, el acompañamiento que voy a tener con Fundación COPET es más alto. Por lo tanto, el porcentaje que se quedan de la patente en el futuro es más alto versus si es que yo ingresé con una tecnología que ya estaba más o menos probada, que ya había, no sé, trabajado con empresas, un TRL5, un TRL6, por ejemplo, y ahí es donde el porcentaje que ellos se apropian es menor, porque entienden que la distancia desde la madurez tecnológica hacia la comercialización es menor. ¿Ya? Pero también, por ejemplo, lo quería ejemplificar porque de repente las mismas bases, los mismos concursos, te van exigiendo esas cosas o te van poniendo esas trabas que muchas veces, por ejemplo, nosotros no tenemos o casi no tenemos postulación a este concurso porque los investigadores después se dan cuenta o nosotros mismos incluso les recomendamos, les decimos, mira, ¿sabes qué? Tu tecnología es súper buena, pero tarde o temprano esta fundación se va a quedar con una tajada importante, un porcentaje importante de tu tecnología. Por lo tanto, la verdad es que, bueno, si quieres postular, obviamente inténtalo, pero después esas son las condiciones que después la misma Fundación COPET te entrega. Entonces, por eso que también es importante de repente cuando uno quiere elegir un fondo, también revisar las bases porque lo que yo comentaba, el tema de lo que existía con porcentaje de que se apropiaban, no sé, la universidad, de la tecnología, etcétera, pero incluso las mismas bases incluso de concurso, también hay que revisar esa letra chica de repente de la propiedad intelectual porque muchas veces uno, por desconocimiento o por ganas de, no sé, de querer postular, se adjudica estos proyectos y después se da cuenta de que sí se van a quedar con un porcentaje, por ejemplo, de que yo genere después del futuro con la pared. Entonces también es importante como ir entendiendo y ir leyendo esa parte que hay ciertas cláusulas de propiedad intelectual que las mismas bases de los concursos entregan. Y que igual son importantes porque son diferentes en cada caso. Ya después, bueno, tenía como más concursos, la verdad, y que quizás este punto es interesante de que puedan como también conocer y tener en el radar. Porque aquí también, bueno, estuvimos revisando o estuvimos conversando quizás más fondos que eran dedicados más a la investigación del desarrollo, más dedicados a la universidad, a los centros de investigación, pero aquí también hay algo interesante que puedan tener también ahí en carpeta o en el radar, porque hay ciertos fondos de Corfo, como sale ahí, que son el Súmate a Innovar, el Crédito Valía principalmente, que tienen que ver con que aquí se hace un efecto contrario, en donde la universidad no puede postular como beneficiaria principal de los proyectos. La universidad va sí o sí como una entidad colaboradora y I+D, y aquí el que postula como beneficiario principal son las empresas. Por lo tanto, aquí la universidad, a diferencia de lo que conversábamos anteriormente, aquí es como una especie de que la universidad va como un backup de I+D dentro de la postulación que lidere una empresa, ya sea una pyme, que pueda postular estos concursos. Por lo tanto, la universidad lo que va a hacer aquí, que es una entidad colaboradora de I+D, es que, por ejemplo, yo soy una pyme que está trabajando, voy a inventar, con un compuesto biocementante de que yo ponga ahí con microorganismos, lo ponga ahí en las paredes y las grietas se vayan cerrando de manera, no sé, automática, por dar un ejemplo. Y entonces yo, de alguna manera, quiero hacer eso, pero yo como empresa digo, oye, me falta la parte biotecnológica, ¿cómo lo puedo validar? ¿Qué microorganismos necesitaría, por ejemplo, para poder ponerlo en las grietas, en esta composición cementante? Entonces yo digo, mira, sé que la UCEN hay un centro de biotecnología, por ejemplo, que me pueda servir para poder validar o hacer estas pruebas y que me puedan permitir identificar, por ejemplo, qué microorganismo sería el más idóneo para hacer esta mezcla como cemental. Entonces yo me contacto, soy una empresa, soy una pyme, tengo quizás el know-how,
de poder, no sé, llevar como la parte de los aditivos que se necesitan para hacer, por ejemplo, el cemento, pero me falta la parte biotecnológica. Entonces me contacto con la universidad, con la UCN, por ejemplo, y ellos me participan como entidad colaboradora porque me están entregando ese know-how o esas capacidades que yo, como sí sola como empresa, no las podía tener. Pero, sin embargo, aliándome con ellos a través de este centro de tecnología, por ejemplo, voy a poder validar esa partecita que me faltaba con mi empresa. Por lo tanto, hacemos ahí una vinculación y se transforma esto a través de un contrato de I+D que se llama, que es de investigación y desarrollo, en donde ahí se rigen las partes, el tema de investigación, el tema de los porcentajes también a futuro de la tecnología, cuánto van a quedar en la empresa, cuánto van a quedar en la universidad. Y esto es súper importante que quizás ya lo sepan, porque de hecho incluso es muy desconocido dentro de la misma universidad, porque los investigadores o los académicos muchas veces están buscando esta productividad científica, necesitan indicadores que les permitan, no sé, por ejemplo, ser parte del equipo de un doctorado, por ejemplo, ser parte de un claustro, y necesitan muchas veces indicadores. Y dentro de los indicadores, que por lo menos dentro de la universidad son pertinentes, tiene que ver con ese contrato de I+D, que es de investigación y desarrollo, como yo liderando mi equipo de investigación en esta entidad colaboradora desde la universidad y que me alío con la empresa para postular uno de estos concursos. Entonces se formaliza a través de esto y la verdad es que los investigadores, yo diría que recién nosotros estamos como trabajando esto, pero no hay muchos investigadores académicos que quizá conozcan los beneficios que trae el poder trabajar, por ejemplo, con una empresa y poder formular un contrato de I+D. Entonces quizá también es interesante que lo puedan conocer, muchas veces que ustedes trabajan quizá en empresas, tienen quizá alguna pyme, de poder trabajar en estos fondos y poder vincularse con las universidades, porque la verdad es que si encuentran, por ejemplo, este centro de investigación o alguna entidad o unidad que fuera pertinente, poder aliarse, y este va a ser un indicador súper interesante para el investigador o para el equipo de investigación. Por lo tanto, igual ahí es interesante que también puedan conocer que a través de Corfo se pueden hacer estas estrategias también para vincularse con la empresa. ¿Ya? Y bueno, ya quizá también como para llegar como en la parte final, quizás esto es algo que hemos estado conversando a lo largo también de esta presentación, que tiene que ver, bueno, depende de dónde postulo, que son diferentes tipos de cosas o diferentes tipos de figuras que uno puede tener. Pueden haber fondos para empresas, fondos para cooperativas, también iniciativas sin formalización, que es un poco lo que comentaba, que Corfo tiene esas iniciativas como son el Semilla Inicia, por ejemplo, que no es necesario postular como una personalidad jurídica, sino que uno puede postular como persona natural y después, si es que lo adjudica, le dan cierto tiempo, intervalo de tiempo para poder formalizarse. Otro tipo de cosas como, por ejemplo, el tiempo de funcionamiento también de la empresa. Muchas veces, como mencionaba, hay algunas convocatorias que no requieren que se tenga una empresa formalizada, pero hay otras que, por ejemplo, necesitan un mínimo de 2 años, que tengan el servicio en control interno. Entonces, la verdad es que también depende muchas veces de la base del concurso, de qué tipo de empresas también pudiesen postular a cada una de las convocatorias, ¿ya? De ahí el tema de la proyección quizás es interesante también, un poco en la misma línea que estuvimos conversando recién, el tema de tener esta hoja de ruta, pensando en esa proyección, en dónde me encuentro con mi escala de madurez, por ejemplo, de mi proyecto, si estoy en un TRL2, estoy en TRL4, qué iniciativa me serviría o que me convendría, porque muchas veces estas que son, o que piden una barrera de entrada de un nivel de madurez más alto, son menos competitivas porque hay muchos menos proyectos que están en esa escala. Entonces, de repente uno dice, bueno, si puedo comprobar o puedo tener mi TRL4, mejor me conviene postular este concurso, así me ahorro quizás algunos tipos de, o algún tiempo en años de financiamiento. Entonces también es importante ir revisando y ir viendo ese tema como un escalamiento. Y después algunas recomendaciones. La verdad es que, bueno, ya mismo ahí para ir cerrando, a modo de resumen también, tiene que ver con lo mismo que conversábamos recién, de poder leerse las bases detenidamente, porque hay ciertas letras chicas muchas veces que tienen que ver con temas de propiedad intelectual, con temas de financiamiento, temas de porcentaje de recursos humanos que no se pueden pagar, por ejemplo. Hay varias cosas que siempre es importante ir entendiéndolo en las bases y que son diferentes para cada caso. Por eso que es importante también de poder leérselas como para que vayan entendiendo también en la parte del financiamiento. El tema de planificar con anticipación, lo mismo que estuvimos conversando recién también, que tiene que ver de conocer las etapas del proceso, ver hacia qué financiamiento es pertinente cada una de las ideas que uno tiene como para poder desarrollar y poder escalar. El tema de un presupuesto detallado también, que quizás es otro punto importante, de que por lo menos como experiencia dentro de la unidad que estamos nosotros, la Dirección de Innovación, nos pasa mucho, o es importante para nosotros, por ejemplo, ir revisando cada una de las propuestas, de que se vayan adecuando a las bases, porque si no hiciéramos eso, la verdad es que muchos proyectos quedarían fuera de base y que la verdad es que después como indicador de la universidad no sería beneficioso. Y de hecho, ahí, por ejemplo, en Corfo, incluso entregan cierto financiamiento
para que ustedes puedan contratar a un profesional o un experto que lo pueda acompañar en la formulación del proyecto. Entonces también ahí, dentro de los financiamientos, también es interesante que puedan considerar también tener quizá un experto que lo pueda apoyar también en la formulación. Bueno, ahí lo mismo que mencionaba recién, el tema importante de la retroalimentación, que puedan también tener un tercero que les pueda acompañar también dentro de la formulación, que muchas veces uno, cuando formula, se cierra mucho en sus ideas, se enamora mucho de la idea, entonces muchas veces es interesante que otras personas también puedan leer tu formulación, puedan entender cómo va o cuáles serían las proyecciones de tu proyecto, para que tengan una visión externa también, y eso obviamente va a ser siempre positivo para nutrir tu proyecto y obviamente potenciar. Y después, lo más importante quizá aquí es aprender de la experiencia, porque por lo menos lo bueno que tiene Corfo, y lo bueno que tiene, por ejemplo, esta Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que les mostraba en un principio, que entrega un feedback, entrega un informe de evaluación. Entonces es importante por lo menos conocer, si es que no adjudican el proyecto, entender qué es lo que falló, qué es lo que faltó, y obviamente después en la siguiente convocatoria entrar nuevamente con ese proyecto, esa propuesta de una manera potencial. ¿Sí? Sí. De hecho, bueno, si tienen como para anotar mi correo, es Matías.lagos. Matías.lagos@ucl.cl.